Buenas, mi nombre es Lisa Valdés y a mí me corresponde hablar sobre el caso Canese versus Paraguay. El caso Canese es un caso particular en el sistema interamericano sobre la libertad de expresión, especialmente en el contexto del debate político y la crítica a funcionarios públicos. Ricardo Canese, un candidato a la presidencia en el Paraguay, hizo declaraciones críticas sobre otro candidato, Juan Carlos Wasmosy, en una campaña electoral de 1993, alegando posibles actos ilícitos. Este fue condenado por difamación e injuria en Paraguay, recibiendo penas como prisión y multa, además de una restricción para salir del país por más de 8 años. El caso se origina en las opiniones expresadas por Ricardo Canese durante la campaña electoral de 1993. Canese, candidato presidencial, afirmó que su oponente, Juan Carlos Wasmosy, había sido prestanombres del dictador Alfredo Stroessner en el consorcio que construyó la represa de Itaipú. A causa de estas declaraciones, Canese fue sometido a un largo proceso penal que casi duró una década, resultando en una condena que no solo implicaba una sanción económica, sino también la amenaza de prisión y restricción de sus derechos políticos. La justicia paraguaya consideró que este había excedido el límite de la libertad de expresión y constituían un ataque de honor, al honor de una persona. Para entender el contexto de forma integral, la víctima es el señor Ricardo Canese y el responsable es el Estado paraguayo. El Estado paraguayo es el responsable por haber utilizado el derecho penal de manera desproporcionada para sancionar un discurso de interés público, vulnerando así la libertad de expresión y los derechos políticos del señor Canese. La responsabilidad recae en el Poder Judicial por haber proferido las condenas. Derechos conculcados. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Libertad de pensamiento y de expresión, artículo 13. Este fue el eje central del caso. La Corte determinó que la condena penal fue una restricción ilegítima y desproporcionada a la libertad de expresión, especialmente tratándose de un discurso político de una figura pública. Principio de legalidad, artículo 9. Se consideró que las figuras penales de difamación e injuria eran demasiado vagas y ambiguas, lo que no permitía prever con certeza que cuando una expresión podía ser objeto de sanción penal. Garantías judiciales, artículo 8.1 y 8.2, por la duración excesiva del proceso penal, casi de 10 años, violando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Derechos políticos, artículo 23, la condena penal al inhabilitarlo tuvo un efecto directo y restrictivo sobre su capacidad de participar en la vida política del país. Los argumentos del Estado fueron que las expresiones del señor Canese no eran simples opiniones, sino afirmaciones de hechos falsos que afectaron el honor del señor Wasmosy. El proceso penal y la condena era una restricción legítima a la libertad de expresión permitida por la Convención para proteger la honra y reputación de las personas. El Poder Judicial actuó de manera independiente y conforme a la legislación interna vigente en ese momento. Sentencia de la Corte. En su fallo del 31 de agosto de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad de Paraguay y ordenó un conjunto de reparaciones, determinación de los derechos violados. La Corte concluyó que el Estado
violó los artículos 13, 8, 9 y 23 de la Convención Americana. Medidas de reparación. Anulación de la condena. Dejar sin efecto en su totalidad el proceso penal y todas sus consecuencias, incluyendo la condena civil y los antecedentes penales. Medidas de satisfacción. Publicar la sentencia en el diario oficial y en otro diario de gran amplia circulación nacional. Garantías de no repetición. Adecuar la legislación penal interna sobre delitos contra el honor, difamación, calumnia e injuria a los estándares de la Convención Americana para evitar el uso del derecho penal como un mecanismo de censura. Estado de cumplimiento en Paraguay. El Estado paraguayo ha cumplido con la mayoría de las reparaciones ordenadas. En este caso, se anularon los procesos judiciales contra Ricardo Canese, se pagaron las indemnizaciones por daño material, inmaterial y costas, y se realizaron las publicaciones de la sentencia. Por este alto nivel de acatamiento, la Corte Interamericana de Derecho Humano declaró el caso como concluido y lo archivó en el año 2011, siendo uno de los pocos casos contra Paraguay en alcanzar este estatus. A pesar del cumplimiento formal, el debate sobre los delitos de prensa sigue vigente en Paraguay, si bien se han realizado algunas modificaciones legislativas. Organizaciones de periodistas y de derechos humanos señalan que las leyes contra la difamación y la calumnia aún pueden ser utilizadas para intimidar a la prensa y limitar el debate público, lo que indica que el espíritu de la medida de no repetición sigue siendo un desafío. Conclusión. El fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Canese versus Paraguay constituyó un importante precedente para nuestro país, siendo el primer caso en el que el mencionado órgano judicial interamericano falló en contra del Estado paraguayo. El mismo consolidó la doctrina de la real malicia y la protección reforzada del discurso político. La sentencia, en el contexto político del Paraguay, supuso un recordatorio a las figuras públicas y a los candidatos a cargos políticos, a cargos electivos, de que deben tener un umbral de tolerancia más alto hacia la crítica y que el derecho penal debe ser el último y más excepcional recurso para sancionar los delitos contra el honor y el pudor. El cumplimiento casi total de la sentencia por parte de Paraguay representó un avance significativo en su momento.